Bendecirnos un día, hermano, para que le alabemos, para que nos acerquemos a Él. Qué lindo, hermano, que usted sintió en su corazón el poder venir a la casa de Dios esta mañana. Primero es Él, y después es Él, y por último es Él. Así es que somos de Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el último libro de la Biblia. Vamos a buscar el capítulo 3 esta mañana del libro de Apocalipsis. Con la ayuda del Señor hemos venido, hermanos, recorriendo un estudio acerca de las 7 cartas para las diferentes iglesias que estaban dispersas en la región de Asia de aquellos tiempos, que hoy es conocido como Turquía. Esta mañana vamos a leer, hermanos, el mensaje que Jesús le ordenó a Juan que escribiera para la iglesia de Filadelfia. Versículo 7 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Si me acompaña esta mañana a leer la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Gracias, pastor. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, esta mañana le damos gracias porque a través de su palabra, Señor, usted siempre habla a nuestra vida. Permítanos ser instruidos, enseñados, Señor. Permítanos ser redarguidos. Así también permítanos, Señor amado, reconocer, amado Dios, que su palabra es enviada para edificación de nuestra vida. Por tanto, Señor, la recibimos con gozo esta mañana, con alegría, Señor. Echamos fuera todo cansancio, todo sueño, toda distracción. Señor, reprenda por nosotros todo estorbo que el enemigo quiera poner, de manera que cada uno, Señor, así como nos hemos deleitado en la alabanza, adorándole, así podamos esta mañana recibir su palabra, Señor amado, en nuestro corazón, que nuestra mente pueda comprender el mensaje para lo cual usted nos la está enviando, Señor. Bendecimos a aquellos que a través de las redes hoy se gozan y están, Señor amado, abriendo su corazón para recibir también, Señor amado, esta hermosa palabra. Todo, Padre, se lo hemos pedido en el nombre de que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta mañana. Amén.
Hemos llegado a la sexta carta que Jesús le ordenó al apóstol Juan que escribiera para las iglesias de aquella época en esta región. Algo singular que hemos notado en cada una de las cartas es de que el Señor siempre hace una comparación de la iglesia con el estado o con las características de cada ciudad en la que la iglesia está establecida. Es decir, hermanos, que el Señor siempre vio una similitud de las acciones de la iglesia con las acciones de la ciudad. Por eso me llama la atención, hermanos, esta mañana el hecho de que el Señor le escribe a la iglesia de Filadelfia, una iglesia, hermanos, que tenía una gran oportunidad para el servicio en la obra del Señor. Una iglesia que, hermanos, llevaba un nombre muy especial, la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y por el hecho de significar amor fraternal, la iglesia estaba comprometida a evangelizar, a llevar a cabo, hermanos, aquel gran mandamiento que el Señor nos ha ordenado allá en Mateo 28, que debemos, hermanos, de llevar el evangelio a toda criatura, que debemos de ir, hermanos, y ser portavoces de las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Entonces la iglesia de Filadelfia aquí estaba en un momento donde esta ciudad, hermanos, comenzaba su desarrollo, donde esta ciudad, hermanos, era tierna, era una ciudad de las últimas que fundaron, comparándose con las otras 6 ciudades de las cartas que el Señor ordenó que se escribiera. Acuérdense que eran 7 iglesias, pero que de esas 7 iglesias, esta ciudad, hermanos, era la más reciente. Era una ciudad que apenas estaba surgiendo. Y estaba surgiendo, hermanos, por causa de que los griegos querían apoderarse de ese territorio y enseñarle o establecer a aquellas tribus y a aquellas culturas las tradiciones que los griegos, hermanos, ejercían. Entonces, con esa idea fue que hicieron esa ciudad. Comenzaron a construir una ciudad que la historia registra, hermanos, fue muy hermosa, que tenía, hermanos, una calle muy amplia, como que en nuestro tiempo habláramos de un bulevar que esté llena con edificios. Esos edificios, hermanos, eran como la presentación, hermanos, de la hermosura de esa ciudad. Eran unos edificios, hermanos, que eran dedicados a dioses paganos. Edificios, hermanos, que tenían un semblante bastante grande. Es decir, que eran grandes construcciones. Y de todo eso es que los habitantes de esa ciudad se gloriaban, porque siempre, hermanos, ha sido así en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros visitamos una ciudad y vemos, hermanos, el poco desarrollo que tiene la ciudad, nosotros siempre hemos visto como que esa ciudad, hermanos, es pobre. Y cuando uno habla con una persona de esos lugares, se sienten, hermanos, como pequeños, como se sienten, hermanos, como que no valieran nada. Ahora, delante de los ojos de Dios, todos tenemos un mismo valor, ¿verdad? Todos valemos la sangre de Cristo. Pero si hablamos, hermanos, con personas que viven en lugares de prestigio, hermanos, esas personas, usted va a ver que hasta el modo de hablar es bien diferente. Entonces, estas personas de esa ciudad se gloriaban de tener o de vivir en una ciudad tan hermosa, que la historia hasta el día de hoy registra, hermanos, que tenía calles, hermanos, hasta con jardines. Bueno, era una ciudad muy preciosa, y como le digo, apenas estaba en desarrollo cuando el Señor dio la orden que se escribiera esta carta.
Pero ¿por qué le cuento, hermanos, las características de esta ciudad? Ya me va a comprender. Dice aquí, hermanos, en el versículo 7 que la orden para escribir esta carta siempre venía del santo, dice, del verdadero, es decir, que siempre venía de parte de Dios. ¿Quién fue que se le presentó a Juan allá en la isla de Patmos? Fue el Señor Jesús. Y el Espíritu le dijo, escribe estas cartas. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que lo que hoy está redactado en esta carta fue precisamente las palabras, hermanos, de aquel gran Dios, del único y soberano Dios del universo. Él fue quien ordenó que se escribiera esta carta. Y dice aquí, esto dice el santo, refiriéndose, hermanos, a Dios, porque no hay otro que sea santo. Solo uno es santo y es perfecto, es sin igual. Dice aquí el verdadero, es decir, hermano, que es el Dios genuino. O sea, no era un Dios, hermanos, como los dioses de esta ciudad. Acuérdense que acabamos de hablar de que esta ciudad tenía templos dedicados a dioses paganos, pero que hoy quien está dando la orden de escribir esta carta era, hermano, el propio Dios, el único, el soberano, el omnipotente, ese Dios omnipresente, hermano, al cual nosotros adoramos en este lugar. Yo no sé si me va a prender palma esta mañana, porque así como Él ordenó que se escribiera esta carta, así también hoy en día el Señor ha ordenado que en este lugar se hable la palabra de Dios, se predique la palabra de Dios, porque las ciudades siempre tienen tendencias y lastimosamente la gente siempre va tras las tendencias. Mire, moda que sale, moda que agarran los pobladores, ¿verdad? Sale, hermanos. Miren, hace unos días vi de una nueva moda que está saliendo, que hoy le hacen así, que hoy no es un parchecito, es un gran hoyo que le hacen a los pantalones. Y ya bastante gente anda con esos pantalones con grandes hoyos. O sea, cualquier locura que sale, la gente la agarra. Entonces, cuando el Señor le habla a Juan que escribiera esta carta, hermanos, es porque si esta ciudad estaba en pleno desarrollo, estaba, hermanos, creciendo, estaba con el propósito, hermano, de enseñarle a esos pobladores las tradiciones de los griegos. Entonces hoy el Señor dice, ok, vamos a hacer algo. Entonces, si el mundo, hermano, está como envolviendo a sus habitantes, nosotros también como iglesia, como luz de Dios, como lumbrera, vamos a inundar también este lugar. Y es ahí donde el Señor habla y le dice a la iglesia que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, es el que está hablando esto. ¿A qué se refiere? En ese tiempo la iglesia era perseguida. La iglesia, hermanos, era una organización, hermanos, a la que cualquiera que se sumaba a la iglesia era como que estaba, hermanos, consciente de que estaba dando un paso a una vida que iba a ser sacrificada. Mire, hoy en día es fácil ser creyente, hoy en día es fácil ser evangélico, porque no tenemos persecución. No hay nada que se levante en contra, hermanos, de adorar a Dios. Tenemos, gracias al Señor, libertad de culto en este país. Entonces, en aquella época, hermanos, la iglesia sufrió persecución, hubieron mártires. Y cuando el Señor aquí está hablando que el que está escribiendo es el santo, es el que tiene la llave de David, hermanos, se está refiriendo porque a muchos de estos hermanos de la iglesia de Filadelfia, hermanos, los habían expulsado de las sinagogas. Acuérdense que cuando el Señor Jesús vino, hermanos, a la tierra, Él se congregaba
él no era como muchos que tienen la costumbre de no congregarse, sino que el Señor nos dio el ejemplo de congregarnos. ¿Y a dónde se congregaba el Señor? En el templo, en las sinagogas. Entonces, era, hermanos, el lugar indicado para que aquellas personas, los judíos, se congregaran. Ahí era el lugar de congregación, era en las sinagogas. Resulta que cuando el Señor se reveló a cada uno de aquellos judíos que hoy son creyentes o iglesia del Señor, fueron expulsados de la sinagoga a causa de que los judíos que eran fariseos, saduceos y todos los demás que gobernaban en la sinagoga, ellos no habían creído en el Señor. Ellos estaban en contra, hermano, de Jesús. Acuérdense que la palabra dice que a los suyos vino y no le recibieron, es decir, que lo rechazaron. Entonces, por esa causa, que habiendo rechazado al Señor, estos otros judíos se convirtieron al Evangelio, fueron expulsados de la congregación. Por eso el Señor está hablando de esta manera: el que abre y ninguno cierra. ¿Por qué? Porque miren, porque a los judíos los expulsaron, pero a los judíos, a los creyentes, ¿verdad?, a los evangélicos, los expulsaron de la sinagoga. Pero, hermano, pueden expulsarlo hasta de su casa si quieren, pueden expulsarlo de cualquier lugar donde usted no quepa porque es creyente. Pero si hay algo tan precioso que nos enseña de la palabra de Dios, es que de la presencia de Dios nadie nos va a poder sacar, hermano. Es que de lo que Dios ha prometido, Dios tiene el control. Mire, a ellos los sacaron de la sinagoga, los expulsaron de la sinagoga, pero Dios dice aquí: el que abre y ninguno cierra. Es decir, hermano, que cuando a usted le cierran una puerta, Dios está abriendo otra. Y cuando usted, hermano, le abren una, y cuando Dios le abre una puerta a usted, que para bendecirlo, nadie la puede cerrar. En el caso de los hermanos de la iglesia de Filadelfia, fueron expulsados. Y ellos obviamente, ¿verdad?, empezaron a sentir como aquella afectación, aquel quizá un sentimiento, porque estaban acostumbrados a buscar, hermano, la instrucción de Dios en la sinagoga. Ahora vienen y los expulsan, pero el Señor les habla y les dice: no se preocupen, a ustedes los sacaron de la sinagoga, pero yo a ustedes los recojo, y ustedes son la iglesia amada, ustedes son lo que yo voy a levantar. Y de ahí fue que el Señor hizo la gran iglesia que hoy conocemos, de la cual usted y yo somos parte en esta mañana. Dele alabanza al Señor, dele la gloria y la honra. Entonces, cuando dice que el que tiene la llave de David, o sea, mire, David era un rey, era el rey de Israel, y David decidía quién entraba al reino y quién no. Fíjense que cómo fue el Señor con David, que hasta le permitió decidir a quién iba a poner después de él, qué le iba a suceder. Porque la costumbre era, hermanos, que los hijos de los reyes eran los herederos del trono. Pero en este caso, el Señor le habla y le dice: te voy a dar la oportunidad que decidas quién te va a suceder. O sea, entonces, a David el Señor le había entregado un gran poder. Acuérdense que Israel no era cualquier ciudad, como usted y yo. No somos cualquier persona. Somos los hijos del rey. Somos los hijos de Dios. Somos los escogidos del Señor. Entonces, denle la gloria al Señor. Aleluya. Entonces David podía decidir quién entraba y quién no entraba a la ciudad. Entonces, de la misma manera, el Señor está hablando aquí: yo soy el que tiene la llave de David. Es decir, yo soy la autoridad suprema. Es mi decisión la que vale, no la decisión de los demás. Entonces, dice aquí el Señor, para consolar a la iglesia que había sido expulsada de las sinagogas: yo conozco tus obras. Porque Dios conoce todo, hermano, todas las acciones, todas las intenciones del corazón, Él las conoce. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Cuando la palabra del Señor habla de puertas abiertas,
en 1 Corintios, 2 Corintios, en Colosenses, Pablo habló de puertas abiertas cuando el Señor, hermanos, lo llevó a lugares donde tenía que ir a predicar el Evangelio. Cuando la palabra de Dios habla de puertas abiertas, hermanos, lo primero que nosotros nos imaginamos, mi bendición, ¿verdad? Cuando nosotros oímos que dice que el Señor abre puertas, lo primero que se nos viene a la mente, lo que le estaba pidiendo al Señor. Y está excelente, porque Dios quiere bendecirlo. Pero cuando Dios habla de puertas abiertas, ¿sabe a qué se está refiriendo? Es que primeramente es el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas vienen por añadidura. Es decir, que cuando el Señor ha hablado de puertas abiertas, se está refiriendo a evangelizar, se está refiriendo a entregar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, mas buscad primeramente el reino. ¿Qué quiere decir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Primero, refugiarnos en las promesas del santo evangelio de Dios, y después todo lo demás viene por añadidura, porque la puerta es Cristo, porque la puerta que el Señor abre es Cristo. Entonces, cuando el Señor habla de puertas abiertas, está hablando de llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo está diciendo el Señor? Porque era una ciudad que comenzaba, hermanos, su desarrollo. Era una ciudad de la cual se había pretendido, hermanos, de parte de los gobernantes de esa época, inculcar en ese lugar todas las costumbres de los griegos. Ahora dice el Señor, vamos a aprovechar que la ciudad va a aprender. Entonces, si van a aprender griego, que también aprendan de la palabra de Dios, que me conozcan a mí a través del mensaje, a través del evangelio, a través del testimonio que la iglesia iba a dar. Mire, nosotros como iglesia tenemos muchas puertas abiertas, hablándolo en el sentido de llevar la palabra de Dios, hablándolo en el sentido de evangelizar. Sin embargo, nos hemos lamentado muchas veces por qué no crece la iglesia, y por qué, pero muchas veces nosotros tenemos la culpa. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos está dando oportunidades, y el problema es que nosotros no las hemos visto. Me daba cuenta de una historia y me gustó mucho, porque hubo un predicador muy reconocido, muy famoso de hace ya varios años, Spurgeon. Yo no sé cuántos han escuchado de Spurgeon. Predicador, hermanos, usado por el Señor. Pero que cuenta él, hermanos, que en cierta ocasión vino un hombre y le preguntó: pastor, ¿y qué puedo hacer para ganar almas para Cristo? ¿Y cómo puedo hacer para que personas que así como yo estaba vengan al Señor? Le dice este pastor: ¿quién eres? ¿Qué haces? Y este hombre le contesta: soy maquinista. Acuérdense que en aquella época no existían los automóviles que hoy tenemos. En aquella época, hermanos, el medio de transporte que ya era avanzado, eran los ferrocarriles, eran los trenes. Entonces, en un tren habían muchas personas trabajando, no solo el que lo manejaba, porque los trenes de antes no eran como los de hoy, ¿verdad?, de combustible o eléctrico, en el mejor de los casos. Las máquinas de antes funcionaban a fuerza, hermanos, de vapor. Y para que ese vapor impulsara el tren, había personas que iban, como en los barcos de antes también, hermano, metiéndole carbón a la caldera. Entonces, ese vapor era el que producía, hermano, la fuerza para que tuviera el impulso el tren. Entonces, viene el predicador, el pastor, y le pregunta a este hombre, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? Yo soy el maquinista, soy el que manejo el tren. Y le pregunta: ¿y has hablado
con tus compañeros de trabajo y les has preguntado si son creyentes? ¿Has hablado con el que tira el carbón a la caldera si es cristiano? Y este hombre se queda pensando, en realidad, pastor, no, le dice. Entonces le dice el pastor, ve y pregúntale si es cristiano, sí o no. Y ahí tienes el comienzo para poder traer una persona a Cristo. ¿Saben, hermano, qué es lo que quiere decir esto? Que muchas veces nosotros estamos rodeados de personas y lo que menos hacemos es hablarles de Cristo. Lo que menos hacemos es preguntarle, mire, y usted ya le entregó su corazón a Cristo. Hablamos de cualquier tema menos de Cristo. Y por eso es de que la iglesia no se está multiplicando. Por eso es que la iglesia se ha quedado estancada, porque nos hemos conformado a venir a traer la bendición solo para mí. Y como esto no es como el servicio a domicilio, voy a llevar bendición para mi hermano, se la voy a ir a entregar al que no quiso venir al culto. No, es de que cada quien tiene que venir a arrebatar. Ahora, el punto está, amado hermano, de que las puertas para la iglesia estaban abiertas allá en Filadelfia. Era la oportunidad para que la ciudad, para que los habitantes de la ciudad también recibieran el evangelio. Y es, hermano, lo que como iglesia nosotros hoy no hemos comprendido. Solo queremos para nosotros. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es la causa? Porque muchas veces pensamos que porque vemos a las personas reírse, porque las vemos que van a trabajar, porque las vemos quizás aparentemente normal, pensamos que todo está bien. Y tal vez son las personas, hermanos, que están peor de lo que uno está pasando, pero uno solo ve lo externo, la apariencia. Mire, hay gente que hasta para ir al hospital sale bien bañadita y bien cambiadita la persona y como que va para un paseo. Porque son personas, hermanos, que no van a demostrar su quebrantamiento. Entonces uno puede pensar, ¿qué va a necesitar, verdad? Si está saludable. Hace unos días se murió una persona de aquí cerca, ¿verdad? Era bien conocida. Yo no la conocía, pero oí que era bastante conocida. Pero que todo el mundo la veía, mire, hasta los videos quedaron ahí, que era dinámica, bailarina, era una persona entusiasta. Y cualquiera pensó, está bien, ¿verdad? Pero sí, pero tenía una enfermedad terminal. Y la pregunta es, ¿habrá habido alguien que se acercó y le habló de Cristo? Ay, hermano, mire, tenemos un gran compromiso. Nosotros pensamos, hermano, que esto solo es de venir a la iglesia porque tengo que buscar al Señor y porque quiero agradarle, porque tengo que ser agradecido. Pero va más allá, porque la palabra de Dios aquí a la iglesia de Filadelfia le estaba diciendo, hermanos, que la puerta se le estaba abriendo a esa ciudad. Es decir, que la oportunidad de llevar el evangelio estaba de sus manos. Entonces uno se da cuenta, hermano, de que muchas veces pensamos que le estamos sirviendo al Señor, pero le estamos sirviendo a medias. Estamos sirviendo de poquito. Y realmente, siendo conscientes, hermano, no cuesta hablarle del evangelio a nadie. ¿Sí o no? No cuesta. Mire, si nosotros, ¿cuántas personas abordamos a diario? ¿Se imagina? Solo el que pasa encerrado todo el día en su casa sin salir, solo ve las cuatro paredes. Pero los que salimos, ¿y a cuántas personas le hablamos? Ahí está el punto, ¿verdad? Por eso es de que estamos dejando pasar la oportunidad de poder llevar el evangelio. Yo me recuerdo de que cuando estaba joven y ya le servía al Señor, empezaron a construir una colonia. Era la ciudad futura, fase 3, algo así. Apenas habían hecho los cimientos y yo dije, aquí está la oportunidad.
Y exacto, cuando empezaron a habitar las primeras casas, llegamos con unos hermanos a visitar a las familias que ya vivían ahí. Y es increíble, o sea, lo que Dios hace. A la primera visita encontramos a unos hermanos. Sí, venimos de allá, por Chalatenango, y no conocemos a nadie aquí. Gloria a Dios. Y ahí se estableció la primera reunión familiar. Y de ahí surgió, hermano, la multiplicación. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la visión? Esta colonia empieza, ¿verdad? Mire, eso es como el comerciante. Cuando ve que una colonia o una ciudad la están levantando, hay una oportunidad para poner una tienda. Viene el que vende paletas y dice: yo voy a poner mi 20 paletas. La que tiene pupusería, yo voy a poner la pupusería. Y todos aprovechamos las oportunidades. Pero en el Evangelio, ahí nos cuesta. ¿Pero por qué? Porque primero vemos lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Y cuando nosotros, hermanos, abrimos los ojos espirituales, nos damos cuenta que la puerta está abierta de par en par para darnos gusto predicando la palabra de Dios, hablando de las maravillas de Dios. Pero nosotros hemos estado, hermano, dormidos, quietos. Pero ya no, ¿verdad? A partir de hoy vamos a empezar a hablar de Cristo. A partir de hoy, al que se nos cruce, le vamos a echar el brazo y le vamos a saludar y le vamos a hablar de las maravillas del Señor. Y el otro domingo estoy seguro que si aquí habemos unos poquitos, hermanos, el otro domingo esto va a estar lleno. ¿Le parece el reto? Aleluya, gloria al Señor. Voy avanzando. Dice aquí, verso 8, he puesto: delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Cuando dice aquí tienes poca fuerza, hermano, el Señor no es que esté como viendo a la iglesia en el sentido que la iglesia, hermanos, no se esforzaba, sino que se está refiriendo que aunque tiene poca fuerza, es decir, que aunque la iglesia trabaja con toda la fuerza humana, es poquita la fuerza. Porque por más fuerte que seamos, ¿verdad? Para el Señor somos muy débiles. Por más fuerte que seamos, hay cosas que no las vamos a poder arreglar. Nosotros pudiéramos tener dinero, pero hay almas que no las vamos a poder comprar. Nosotros pudiéramos tener, hermano, los recursos económicos y de ser posible, hermano, aunque sea pagarle a la gente para que venga al culto. Pero ¿cree usted que cambiarían los corazones? Por ahí me decía alguien, eso es como estar comprando la voluntad, pero al final la gente va a ir solo por el amor al dinero, por el amor a la ayuda. Pero cuando el Señor le dice a la iglesia, tienes poca fuerza, le estaba diciendo en el sentido que a pesar, hermano, de poner todo su recurso, todo su entusiasmo, todo su deseo de servir, no era suficiente. Debía de depender de la fuerza del Señor. Un hombre del cual nos habla la palabra de Dios, llamado Sansón. ¿Cuántos han oído la historia de Sansón? Un hombre que era fuerte, un hombre que tenía habilidades, pero no tenía dependencia de Dios. Un hombre que pudo, hermanos, haber sido un juez, hermano, con grandes hazañas, pero lo que hizo, hermano, no era lo que tenía que haber hecho. Hermano, con esas habilidades que Dios le había dado a este hombre, era para que ese hombre hubiera sido, hermano, uno de los grandes jueces de Israel, uno de los hombres que iba, hermanos, a defender el pueblo de Dios. Pero ¿saben por qué no lo hizo? Porque a pesar de tener fuerza, de tener habilidades, no tenía dependencia de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque a la primera que vio a Dalila, le pusieron corazones en los ojos, ¿verdad? Y se enamoró de la Dalila y se lo ganó la Dalila. Entonces vemos ahí, hermanos, que la fuerza humana no es lo suficiente, que para que nosotros podamos hacer con amor y sentirle sabor
al llegar a una persona y hablar de Cristo, debemos de tener la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo la vamos a tener? Solo pídala, solo dígale: Señor, usa mi vida. Mire, Moisés era tartamudo y yo decía: ¿cómo voy a hacer para hablarle al faraón? Y el Señor le dijo: solo abre tu boca y yo te la voy a llenar, hermano. Yo no sé si usted esta mañana quiere recibir esa fuerza del Señor, pero Dios ha prometido darnos fuerza cuando nosotros tenemos debilidad. Pablo decía que el Señor en mi debilidad se perfecciona, porque cuando nosotros somos más débiles, somos fuertes en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece. Hay cosas, hermanos, que la iglesia de Filadelfia tenía que llevar a cabo, y una de las cosas que tenía que hacer era llevar la palabra de Dios. Era una ciudad que no conocía del Evangelio, entonces ahí era la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Dice: tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Cuando dice has guardado mi palabra, es decir que eres obediente, o sea, eres fiel. Y dice aquí, verso 8, vamos: y no has negado mi nombre. Cuando dice el Señor, no has negado mi nombre, quiere decir que a pesar de tener pocas fuerzas, ellos estaban haciendo la labor para lo cual Dios los había puesto como iglesia en esa ciudad. Hoy, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando dice el Señor aquí que Él entrega a los judíos, que entrega de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, se está hablando, hermanos, de que esa sinagoga no era, hermanos, literalmente un lugar donde se adoraba al diablo, sino que era las sinagogas donde estaban aquellos grandes hombres que estudiaban la Biblia de aquel tiempo, donde estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, donde estaban, hermanos, lo mejor de la religión. Entonces el Señor se refiere en este término sinagoga de Satanás, porque ellos, los que decían ser celosos de la ley y de la palabra de Dios, hermanos, eran los incrédulos, eran las personas que estaban en contra de la verdad que se llama Jesucristo. Eran aquellos que se opusieron, fueron, hermanos, los que llevaron a condenación al Señor a la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo dice que iba camino a Damasco, hermano, persiguiendo a la iglesia. ¿Y por qué? Porque era un judío, era un hombre, hermano, con conocimiento de la palabra, era un hombre, hermano, que él tenía la buena intención, pero equivocada, de querer agradar a Dios, y por eso que mataba a cristianos. Entonces, de la misma índole, de la misma clase o del mismo tipo, eran estos judíos, de los cuales el Señor dice sinagoga de Satanás, porque quienes estaban en esa sinagoga eran judíos, hermanos, incrédulos, judíos que rechazaron el Evangelio, judíos, hermanos, que nunca quisieron aceptar la verdad que Jesucristo es el Mesías que estaban esperando. Entonces dice aquí el Señor: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué no lo eran? Pues étnicamente sí eran judíos, porque eran judíos de nacimiento, pero espiritualmente no tenían nada que ver con Dios, porque no quisieron aceptar al Señor. Y todo aquel que no quiera aceptar al Señor no tiene parte con Dios, no tiene nada que ver con el Señor. Entonces es ahí donde Dios rechaza a aquellos incrédulos, a aquellos que no quieren venir al Señor. Y dice la palabra de Dios: y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Saulo después, allá en el capítulo 26 del libro de los Hechos,
da el testimonio y dice, yo iba tras la iglesia, pero hoy me doy cuenta que a la iglesia que yo perseguía la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo hoy estaba reconociendo, hermano, que la iglesia que él perseguía era, hermanos, la obra de Dios, era lo que Dios ama. Es, hermano, lo que Dios ama, porque Dios, por ese amor que le tiene a la iglesia, se desprendió de lo que él más amaba, que es su Hijo unigénito. Entonces, amado hermano, hay un premio para todos aquellos que dicen en el verso 10, por cuanto guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación, hermanos, está casi por comenzar. Pero nosotros, cuando guardamos la palabra de Dios, es decir, cuando somos fieles, cuando nos mantenemos, hermanos, en la voluntad de Dios, estamos refugiados en la promesa del Señor, que aunque venga la gran tribulación, usted y yo no la vamos a sufrir. Usted y yo, hermanos, no vamos a ser víctimas de la gran tribulación, porque antes que suceda esto, de lo que el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, hoy lo está diciendo a Ministerio Altar de Adoración, que antes de que venga la tribulación, usted y yo hemos sido levantados para la patria celestial. A todos aquellos que están a través de las redes escuchando esta palabra, sepan que mientras se guarden para el Señor y hagan la voluntad de Dios, no le van a ver los cachos al diablo. La gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación es para los incrédulos, es para los que rechazaron a Cristo. La gran tribulación es para todos aquellos que decían ser de Dios y no lo eran. Fuerte la palabra, pero verdadera. Entonces, que no quieren nada con Dios. Entonces, dice aquí, verso 11, aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dos puntos bien importantes. Cuando dice el Señor, yo vengo pronto, se ha predicado por más de 2000 años. Y la gente piensa que es mentira. Porque cuando dice pronto, entonces dice la gente, o sea, ya hoy, o sea, ya mañana. Por supuesto que nosotros estamos creyendo que puede ser hoy. Pero cuando dice yo vengo pronto, la Biblia no lo habla de manera inmediata. O sea, de manera, cuando dice yo vengo pronto es que ya sucedió. No. Pronto quiere decir repentino, es decir, que cuando menos usted piense, de repente, medio va a cerrar los ojos a usted y el rato ya fue. Medio va a cerrar los ojos a usted y ya la iglesia se ha ido. O sea, cierre los ojos, vete un pispileo ahorita. A que ni sintió, ¿verdad? Así va a ser la venida del Señor, hermano. De repente va a sonar la trompeta y de repente muchos se van a quedar preguntando qué es lo que ha pasado, cuando vean, hermano, que todo se cumplió conforme como está escrito en la palabra de Dios. Pero dice aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que es este gran regalo llamado Evangelio, para que ninguno tome tu corona. Mire, hermano, voy terminando con esto. Muchas veces como iglesia tenemos temor de que lo que dice este versículo, hermanos, se cumpla en el sentido que alguien nos arrebate el premio o la corona. Y siempre hemos dicho, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa, hermanos, a medio mundo. Pero ¿saben quién es el peor enemigo que nos puede robar la corona que el Señor estaba hablando aquí? Nosotros mismos, hermano. Exacto. Somos nosotros mismos, hermano. Un atentado en contra del premio que Dios tiene para cada uno. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos muchas veces nos cerramos y queremos hacer lo que queremos, como el profeta Balaam, ¿verdad? El Señor le dijo, no irás, no vas a ir a maldecir a mi pueblo. Y el profeta agarró el camino, agarró el burro y se fue.
porque le interesaba el negocio. Entonces, podemos darnos cuenta, hermanos, que el regalo o la corona de la que el Señor nos ha prometido está en riesgo, pero está en riesgo en nuestra propia vida. Así es que cuidémosla, atesorémosla. Los dones de Dios son irrevocables, la salvación no se pierde. Pero usted sabe que el que es hijo de Dios va a buscar santificarse todos los días. Y el que no es hijo de Dios va a pecar y no va a sentir nada. El que no es hijo de Dios no se va a preocupar por atesorar las promesas de Dios, que en este caso es la corona que Él ha prometido. Al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Cuando comenzamos esta meditación, le hablaba de que esa ciudad tenía una calle hermosa, no era de oro, pero era muy hermosa. Era quizás empedrada de aquellas enchapadas, de aquellas piedras bonitas, ¿verdad? Con grandes templos, hermanos. Los templos que construían antes, hermanos, los hacían con unas columnas. Esto no es columna, nosotros le decimos columna a eso. Pero eran, hermanos, como de 2 metros los pilares, enormes, y de 20 metros de alto. Entonces, dice aquí el Señor que al que venciere lo va a hacer columna en el templo de mi Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, voy terminando, denme 5 minutos. La ciudad de Filadelfia estaba ubicada en un lugar donde constantemente había terremotos. Era peor que en El Salvador, porque aquí en el Valle de las Hamacas, pero aquí tiembla nomás, pero allá había terremotos constantemente. Entonces, por eso es que cuando hacían esos grandes templos, hermano, las columnas eran, imagínense, de 2 metros. O sea, mire cuánto tiene, a 25 centímetros llega esa columnita. Entonces, lo que es la entrada, ¿no? Como la mitad de esto, 2 metros, entonces, y 20 de alto, o sea, tremendo. Entonces, cuando había terremotos, hermano, los templos se derrumbaban, se caían aquellos grandes templos. Pero ¿sabe qué es lo que no se caía? Las columnas. Las columnas siempre quedaban en pie. Y hasta el día de hoy hay monumentos, hermano, de la antigüedad, que uno se da cuenta a través del internet, y las personas que pueden ir a esos lugares, que todavía hay columnas que están paradas. ¿Y sabe a dónde están agarradas esas columnas? En los fundamentos que esos arquitectos o que esos ingenieros hicieron para sostener esos grandes templos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el mundo se le puede venir encima a usted, que puede haber terremoto, que puede haber cualquier adversidad, que puede oponérsele el mismo diablo, la familia, los amigos, quien quiera a usted, hermano. Pero si usted está parado en Cristo, si usted está como columna del Señor, fundamentada en la roca inconmovible, hermano, aunque vengan vientos y tempestades y terremotos, usted va a estar parado. Ahí lo quiere el Señor. Por eso es de que nos habla que prediquemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno predica la palabra de Dios, uno trata de prepararse para poderlo hacer. Y cuando uno trata de prepararse, hermano, es cuando Dios nos fortalece. Mire, el que no tiene trabajo, que está desempleado, hermano, no se preocupa por levantarse temprano. Puede darle las 12. Pero el que tiene trabajo, ¿qué es lo que hace temprano? Se levanta, se va, se baña, se cambia y anda y es hora, y que preocupado se prepara porque sabe que tiene una responsabilidad y que va a tener una ganancia, hermano. Entonces, en la iglesia del Señor sucede lo mismo. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros nos comprometemos al Señor, a servirle al Señor, como tenemos un compromiso, nos preparamos, y eso nos ayuda a estar de pie. No estamos aquí porque seamos superhombres o supermujeres.
estamos aquí porque la misericordia de Dios nos envolvió, nos ha llamado y nos está preparando para estar parados como columna de la iglesia. Hermano, ¿ya le han dicho a usted que es pilar de la iglesia? Hermano, usted es un pilar de la iglesia. Muchas veces el Señor les habla, usted es pilar, usted es predicadora, usted también es pilar de la iglesia. Tiene que estar fundamentada, tiene que estar parada. Entonces, dice aquí, yo decía, 2 minutos me faltan. Dice aquí, al que venciere lo haré columna en el templo y nunca más saldrá de ahí. ¿Saben por qué dice nunca más saldrá? Porque los habitantes de esa ciudad en cada terremoto salían corriendo, como el temblor que fue aquí el otro día, ¿verdad? Aquí estábamos y empezó a hermano, ya 2 segundos llevaba y yo estaba por allá. Empezamos a correr. Los habitantes de esa ciudad de Filadelfia, cada vez que había un terremoto, salían corriendo, porque esos grandes monumentos, hermano, imagínense que un pilar tenía 20 metros, imagínense los monumentos, esos grandes templos, eran enormes. Entonces se caía. ¿Y a dónde iban a caer? Encima de los habitantes. Entonces, cuando había un terremoto, ay, Pantita, ¿para qué te quiero? Decía mi abuela, salía corriendo, ¿verdad? Y ya cuando se pasaban hasta la réplica, volvían y entraban a la ciudad. Entonces la iglesia de Dios no puede ser así, que cuando hay una adversidad, que cuando hay algo que se nos levanta, hermano, algo que nos quiera hacer tambalear, nosotros nos vamos a ir al mundo y después vamos a regresar. Mire, este es el mes en los que muchos se deslizan en una cáscara de guaro. Este es el mes en los que muchos se desvían y en enero ahí vienen de regreso bien apaleados. No hay necesidad de eso, hermano. Es que mire, que es hijo de Dios, se santifica, busca agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y cuando hay adversidades, no se mueve, está parado en la roca y como dice que es Cristo Jesús. Y dice aquí, escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Imagínense que a estas grandes columnas les ponían allá una gran placa en la columna y le ponían el nombre de los mejores sacerdotes de los dioses paganos. Le ponían en esas columnas el nombre, hermano, de los hijos reconocidos de la ciudad, o sea, de los ilustres, o sea, de las personas que destacaban. Ponían el nombre en cada una de esas columnas. Y esa promesa hoy el Señor se la hace a la iglesia de Filadelfia y hoy en día a nosotros, hermanos, que dice que, hermano, cuando nosotros somos columnas, en esa columna va a poner nuestro nombre, hermano. Yo no sé cuánto le dan gloria a Dios, pero mire, es que el Señor tiene tantas promesas bellas, hermano, que nos inspiran a buscarle, que nos inspiran a servirle, que nos inspiran, hermano, a no quedarnos quietos. Mire, debemos de desesperarnos para el Señor. Cierro con esto, pero yo le pido al Señor que este lugar sea un lugar para personas inconformes. ¿Cómo inconformes? Que quieren más de Dios, que no, hermano, van a quedar satisfechas con solo venir a un culto y ya, y vengo ya. No, mi hermano, que este lugar sea llena de personas que quieran de la presencia de Dios, que quieran experimentar los milagros, que quieran experimentar la gloria de nuestro Señor. Ese es mi mayor deseo y espero que sea el suyo también. Y si es el suyo, bienvenido, porque aquí Dios va a usar su vida, Dios lo va a respaldar, lo va a hacer columna de la iglesia y le va a poner el nombre que Él le ha dado, ese nombre que desde ya está escrito en el libro de la vida como hijo e hija del Señor. Amén y amén. Denle palmas al Señor.